El régimen de la simulación y de las mentiras entró en acción con todo el poder omnímodo que tiene del país en contra del jefe de la misión de la OEA respecto a las observaciones que hicieron el 1 de junio en el fraude electoral, y que además es un ataque a la democracia que termina con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era un equilibrio contra los excesos del gobierno. Y la señora Claudia entró en acción de manera incisiva, grosera, que la OEA no tenía facultades para dar opiniones sobre la reforma al Poder Judicial en las elecciones. Eso está prohibido en sus estatutos. Y eso no es más que una serie de burdas mentiras de la señora Sheinbaum, pues la OEA está integrada por países de las Américas en un foro regional para tomar decisiones sobre el hemisferio. Y la señora Sheinbaum niega esa participación de México en la OEA como toda autoritaria, y dice así su declaración. La propia OEA tiene entre sus estatutos que no puede opinar sobre la soberanía que han decidido los pueblos, las naciones. Que la OEA opine cómo se desarrolló la elección, pero que se guarde, porque no está en sus estatutos, lo que significa la profunda reforma del Poder Judicial en nuestro país. La propia OEA tiene entre sus estatutos la Organización de Estados Americanos, que no puede opinar sobre la soberanía que han decidido los pueblos, las naciones. Y México, de manera soberana, decidió cómo quiere que sea su sistema. Bueno, la señora Sheinbaum, lo único cierto que se observa es su ridiculez. Además, es una mujer no solamente perversa, ruin y cínica e hipócrita, sino que es una mujer horripilante, y más ridícula se observa con ese turbante de flores de cempasúchil, y además collares y un palo de escoba, que no es más que una simuladora. La señora no tiene el poder del pueblo de México. Ella encabeza una cuarta transformación o deformación, le diría yo, compuesta por no más de 30 paleros y mercenarios que son acarreados y aplaudidores en todos los actos de la señora Sheinbaum. Tienen el control de estos idiotas porque reciben dádivas del gobierno, y esas dádivas van en contra de la dignidad de estos pobres idiotas y pendejos. Sin embargo, esa es la fuerza de la señora Sheinbaum, porque no tiene el poder del pueblo, aunque ella en todos sus actos manifiesta que es el pueblo el que decidió la reforma al Poder Judicial. Y para no salirme del tema, la OEA tiene como misión fundamental o principal la de asegurar la democracia. La señora Sheinbaum habla de que se está atacando la soberanía. No se está atacando la soberanía, porque lo que está haciendo el observador en la misión de la OEA, que es el señor Heraldo Muñoz, es dar cuenta de las tranzas, cochupos e ilegalidades que se observaron en las votaciones del 1 de junio. Se embarazaron ánforas, se llevaron acarreados, se utilizó a la presidenta del INE para hacer una serie de cochupos dentro del instituto.
se terminó con la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Y de eso la señora Sheinbaum no abre la boca porque es algo que no le conviene. Pero para demostrar las triquiñuelas que se llevaron a cabo en las elecciones del 1 de junio, que fue otro fraude, otra farsa, y que resulta un capricho del narcopresidente el haber hecho esa reforma que no se justificaba. Para ello la justicia tiene que mejorarse. Las leyes orgánicas de los tribunales superiores de justicia en el país contienen sanciones para aquel funcionario que no da justicia pronta, expedita e imparcial. Sobre ese tema es lo que debería de haberse hecho alguna reforma, pero no acabar de un plumazo por las ocurrencias y las venganzas del narcopresidente, con la autonomía y la independencia del Poder Judicial establecida en el artículo 49 de la Constitución Federal. Y para demostrar los resultados de la misión del señor Heraldo Muñoz de la OEA, me permito exhibir el siguiente video narrado por un locutor de TV Azteca así. La Organización de los Estados Americanos entregó su informe sobre la farsa electoral del domingo pasado en México. La puesta en escena que los esbirros del régimen califican como un avance considerable de cercanía hacia nuestro hermano gemelo Dinamarca. Pero cualquier otra persona que no esté peleada a muerte con el sentido común entiende como un paso gigantesco rumbo a la dictadura perfecta. Heraldo Muñoz, jefe de la misión de observación de la OEA, puntualiza una serie de elementos indispensables que desde hace 7 años el morenismo está empeñado en borrar. Por cierto, hay un principio fundamental: la independencia del Poder Judicial, el equilibrio entre los poderes del Estado, el acceso a la justicia y por supuesto la democracia constitucional. Esos son factores que siempre son importantes. Para la OEA, organismo que a nivel internacional ha señalado enérgicamente la opresión en Venezuela, Cuba y Nicaragua, la pantomima de elección judicial en nuestro país dejó más incertidumbre que certeza. Baja asistencia a las urnas, apenas 13% del electorado, lo que la convierte en una de las de menor afluencia no solo en la historia de México, sino en la de toda la región. Un número elevadísimo de votos anulados. Casi 3,5 millones de personas no lograron votar de manera correcta o solo acudieron a las urnas para mostrar su inconformidad ante la tranza electoral. Entrega masiva de acordeones. La OEA señaló directamente esta práctica y recomendó que se abriera una investigación, pues la distribución de estas guías fabricadas a todas luces por el régimen constituye una forma de propaganda ilegal y un intento de coacción del voto. El informe de la Organización de Estados Americanos, aunque a los porristas del partido Guinda y Blanco no les guste, o crean como siempre que está manipulado por el pueblo malo, es muy claro. Pide que el sistema de teatro electoral ocurrido en México el 1 de junio pasado de ninguna manera se replique, y afirma y confirma lo que ocurre en cualquier nación verdaderamente democrática, que la elección de jueces debe realizarse por capacidad profesional y méritos personales y laborales, y con la aplicación de exámenes específicos que demuestren los conocimientos reales de los postulantes. La idea del cambio era mejorar, y no como dicen los venezolanos, ser chancla después de zapato. Bueno, la ridícula y horripilante señora Sheinbaum, que destila sebo de su cara y que además apesta a ignorancia, no puede rebatir las investigaciones del señor Heraldo Muñoz, que es jefe de la misión de la OEA, porque dio cuenta de todas las irregularidades que vio en el proceso, y además confirmó que esa reforma al Poder Judicial es una aberración jurídica, porque se terminó con el freno que era la Corte,
para evitar los abusos de poder de los regímenes morenistas. Y la señora Sheinbaum, pues lo único que está demostrando es su autoritarismo, porque siendo México miembro de la OEA, tiene que sujetarse a las decisiones que se observen en este foro regional del hemisferio, que la función fundamental y primerísima de la OEA es la de salvaguardar la democracia, y no se atentó contra la soberanía como de manera dolosa lo argumenta la señora Sheinbaum. Se atentó contra la democracia porque, como dijo en su oportunidad Ernesto Zedillo, presidente de México, se mató a la democracia porque ya no se respetó la independencia del Poder Judicial. Y la resolución que tomó la OEA debe ser respetada por todos los países integrantes de las Américas, porque ese es su fin fundamental, resguardar la democracia, el bienestar, no solamente económico y social de los integrantes o países miembros de la OEA, sino también la de buscar la forma de terminar con la pobreza, con las injusticias, con los autoritarismos de los integrantes miembros de la OEA. La señora Claudia Sheinbaum es una mujer pagada de sí misma. En pocas palabras, es una narcisista, es una tipa que cree que tiene la verdad absoluta y la mayoría de razón, y que el resto de las personas que no coinciden con su autoritarismo son unos enemigos del gobierno de Morena. La realidad es pues que la señora Sheinbaum es una mujer autoritaria, abusiva, cínica, hipócrita, que gobierna de saliva y no de acuerdo a la Constitución General de la República. Muchas gracias.